Lupita, Lupita, nos quiere, el Señor le puso en su corazón, en su mente, podernos compartir un poco de resumen de lo que hemos estado viendo en estas últimas reuniones. Entonces, pues, adelante, adelante, Lupita. Creo que es muy importante esto que nos quieres compartir, ¿no? Para reafirmar. Sí, hola hermanos, buenas noches. Eh, pues recordando lo que el Señor nos hablaba en los versículos que fueron del 4 al, ¿qué fue? Al 4 al 18. ¿Sí, va? Bueno, vimos todo, terminamos de ver el capítulo, casi terminamos de ver el capítulo 2. Nos quedamos en el 10. Vimos del 1 al 10. Ah, sí, es que Ajá. no traigo mis ojos para leer, traigo los otros y Como la lo veis la como señora 8. cara de papa, se pone los ojos diferentes. Sí, hay una disculpita. Pero bueno, recordando el versículo primero, el 4, donde nos dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y bueno, aquí enfatiza, ¿no? Que estábamos, ¿no? A pesar de que está hablando en tiempo pasado, estábamos muertos espiritualmente y éramos objeto de la ira de Dios, pero Él que es tan rico en misericordia y nos amó, nos estaban hablando del pasado, pero Él nos amó desde antes de ese pasado, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Dice, y es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo Jesús. Nos recuerda por qué somos salvos, ¿no? Por su gran amor y misericordia. O sea, no es porque nos portamos bien, no es porque somos buenas personas, no es por nada que hicimos, ni es por nada que vayamos a hacer, porque no podemos hacer nada este, para ser salvos, ¿no? Lo hacemos en respuesta a que ya hemos sido salvos, ¿no? Que ya hemos sido adoptados como hijos de Dios, en amor a Dios, ¿no? En esa respuesta. Dice, nos dio y fuimos salvos. Ahora somos apartados para ser justos y santos, ¿no? Ya somos justos, ya somos santos y estamos en un proceso de santificación, ¿no? Para ser a la imagen de Cristo Jesús. Dice, nos resucitó y ya nos hizo sentar en lugares celestiales, porque muchas veces como que olvidamos esto, ¿no? No nos imaginamos para empezar los lugares celestiales. Yo no tengo ni idea de cómo sean, pero él dice que ya estamos ahí, ¿no? O sea, nosotros podemos ver en este tiempo, las circunstancias en las que estamos viviendo cada uno, las adversidades que pasamos y se nos olvida que ya estamos. Es como complicado poder entenderlo, pero si lo creemos, al menos a mí eso
me da paz, me da tranquilidad en el sentido de que cualquier cosa que esté yo viviendo, cualquier cosa que esté sucediendo ahora, ya pasó y no importa. O sea, no importa porque yo ya estoy allá con él. No. Podrá ser muy difícil, sin embargo, esa es la esperanza que nos da y dentro de ella, pues esa paz, ¿no? Esa paz que el Señor prometió, que sobrepasa todo entendimiento, aún en las adversidades, aún en lo que cada uno estemos viviendo. Dice, bueno, cambió nuestra identidad de esclavos a coherederos. Mm, muchas veces pensaba yo en esa esclavitud que teníamos, ¿no? En el pecado. Nosotros pecábamos porque pues era natural pecar, no nos incomodaba, no nos importaba y además estaba muy chido, estaba muy bien, pero ya no somos esclavos del pecado, ¿no? Y ahora somos coherederos de de Cristo, ¿no? Imagínense, somos de ser miserables, ahora pertenecer, ¿no? A esa heredad. Dice también, habla de nuestra identidad. Me pierdo en los versículos porque lo que a mí se me olvidó fue ponerle, y vamos en el versículo tal, y es esto que significa. Discúlpenme. Y ya nada más lo fui escribiendo así como lo iba yo leyendo, ¿no? Pero nos está hablando de nuestra identidad y nos dice que somos creados a hechura suya. Y estaba leyendo que era hechura. En griego significa poema, en griego que es poema. No lo había imaginado así. Que quiere decir que somos esa obra maestra de Dios, creados intencionalmente en Cristo Jesús con un propósito divino. Ay, y ese pues ya me hace sentir importante, ¿no? Pero pues como no se trata de mí, es simplemente nos eligió con esa intención, ¿no? Dice intencionalmente. Y todo es para reflejar su amor y para realizar las buenas obras que ya estaban preparadas de antemano, ¿no? Y todo es para darle la gloria a Dios. Por último, escribía, ¿no? La salvación es un regalo que no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo por agradecimiento, ¿no? Ahora podemos hacer el bien y lo hacemos porque Él ya nos amó primero, no para que Él nos ame. Él solo se agrada de su Hijo. Si tú has nacido de nuevo, es su espíritu en ti del que Dios se agrada. Y eso es lo último, pero digo, a mí me da esa seguridad y tranquilidad de que aunque yo tenga una buena intención de hacer algo, al final es el Espíritu de Dios el que sí va a agradar al Señor, ¿no? A lo mejor no mis grandes ideas, no el que yo crea que sí estoy haciendo algo bueno para servir a Dios. Decías tú, ¿no? El ayudar a la viejita, que no es malo ayudar a la viejita a pasar para que no se la planchen, pero
pero ¿qué te mandó el Señor? ¿No? O sea, a lo mejor para ayudar a la viejita a cruzar la calle y que no la planchen, antes de que la planchen, pues que le prediques, ¿no? Para que reciba salvación, a la siguiente calle ya no la vas a ayudar y si la planchan, pero pues ya fue salva, ¿no? Es así como una idea loca. Pero el punto, espero que me hayan entendido. Eso es algo que, bueno, el Señor puso en ese momento en mí. Disculpen, porque yo soy muy, dispersa, entonces me pierdo yo solita, ¿no? Pero, pero espero que sea el Espíritu realmente quien les haya hablado y no yo la más imperfecta. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Y si no, pues le regresan en el video para, para repasarle. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que ya le están conectando más. Ma, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto verte. También está Mike, Sara, Susi, bienvenidas, Bere también. Muy bien, pues qué padre el poder recordar este asunto de la identidad, pues estamos hablando de eso, ¿no? Mi verdadera identidad. Este, no sé si es una serie coreana. eh, Pero, bueno, hasta ahorita, aquí a Efesios capítulo 2 versículo 10, eh, Pablo nos está hablando de nuestra identidad de una manera individual, ¿no? Nos está hablando como personalmente, y es importante el que no separemos la parte colectiva, ¿no? La parte social, ¿no? Porque si no, pues entonces me quedo yo y termino diciendo, Dios tiene, Dios tiene sus favoritos, ¿no? Y yo soy uno de ellos, ¿no? Y entonces hay gente que cree eso, ¿no? Hay cristianos que se sienten los favoritos de Dios, ¿no? Pero no, no hay favoritos. El único favorito es Jesús. Así que ya ese ya está ocupado, esa vacante ya está ocupada. Pero es bueno, ¿no? O sea, es bueno saber que individualmente tengo una nueva identidad, así como en estos siguientes versículos que vamos a ver, que nuestra identidad también es colectiva, ¿no? Nuestra identidad también es en un gran grupo, ¿no? Entonces vamos a leer, ¿quién nos ayuda a leer? Efesios 2 del 11 al 13. Vamos a empezar ahí. Efesios 2 del 11 al 13. Recuerden A que ver, pueden participar en el chat. Bueno, no leyendo ok. en el chat, ¿verdad? Pero sí sus comentarios en el chat. Ya los vamos leyendo. Perdón que interrumpí. No, no importa, está bien. Entonces, dice, reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muy bien, muchas gracias. Vero, ¿tienes otra versión? ¿Estás en TLA o cuál estás? No, en Nueva Biblia, Nueva Nueva Biblia, Biblia Viva. exacto. A ver, aviéntate en esa. Dice, nunca se olviden de que ustedes no son judíos, eran despreciados por los judíos por no circuncidarse físicamente como ellos. Recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en un mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora
que están unidos en Cristo Jesús. A ustedes que antes andaban lejos, Dios los ha acercado gracias a la muerte de Cristo. Muy bien, muchas gracias. Pues fíjense qué padre, ¿no? Qué padre porque, bueno, dentro del el momento histórico, cultural, social en que los efesios estaban viviendo, pues ellos eran parte, ¿no? Ellos eran mm, de la provincia de Asia, ellos eran una de las ciudades principales. Entonces, habíamos visto, ¿no? Cómo es que em, a lo largo de 500 años ellos habían desarrollado una propia identidad, ¿no? Una identidad cultural, ¿no? Porque ya desde tiempo atrás vinieron adorando, ¿no? Como que ahora sí que a la misma diosa, pero le cambiaban el nombre dependiendo de los años. Entonces, ellos esa era su identidad, ¿no? O sea, somos los efesios, los guardianes del templo de la gran diosa Diana, ¿no? Entonces, esa identidad, ¿no? Esa identidad que veíamos, ¿no? Más adelante Pablo les va a escribir, ¿no? Y les va a decir, no sean mentirosos, no estén robando, ¿no? Compórtense como la gente, ¿no? Compórtense como la gente de Dios, ¿no? O sea, porque la identidad de ellos, pues era esa, ¿no? De idólatras, ¿no? De ladrones, de mentirosos, con familias, con familias, pues, pues lastimadas, ¿no? Rotas. Entonces, vemos cómo esa identidad que ellos tienen como efesios pertenece, ¿no? Dentro del Imperio Romano, ¿no? O sea, son un subgrupo de gente, ¿no? Y eso te da una identidad, ¿no? Y pensaba, ¿no? Pensaba cómo es que el día de hoy, como desde los principios de los seres humanos, nos relacionamos con quienes simpatizamos en algún aspecto, ¿no? O sea, si te gusta el fútbol, o sea, estás con todo esperando a que empiece el mundial, ¿no? Si te gusta, si eres vegano, pues solamente hablas de comida vegana y le tiras a los que no son veganos, ¿no? Si No sé, o sea, realmente podemos agruparnos como personas dependiendo de nuestros gustos, de nuestras preferencias o a veces de nuestra condición, ¿no? Hay grupos de personas, ¿no? Por ejemplo, los que están lidiando, batallando con VIH-Sida, ¿no? Las personas que se juntan, ¿no? Yo no sabía, hay un grupo a nivel mundial de esta condición genética de los huesos de cristal, ¿no? O sea, gente que alrededor del mundo tiene esta condición y entonces hay chats y entonces te puedes meter y conocer a otras personas con esa condición, ¿no? Alrededor del mundo, ¿no? Y bueno, pues ahí se chismean y se conocen y todo, ¿no? Entonces, bueno, te puedes meter a Facebook y hay grupos de muchas formas, ¿no? Este, Creo que en cada ciudad están los rotarios. No sé a qué se dedican los rotarios, pero ahí están los rotarios, ¿no? Hay un engrane ahí en una avenida principal, ¿no? Hay scouts, hay los que nos identificamos como gordos, ¿no? Y comemos, y comemos mucho, ¿no? O sea, realmente hay muchas formas. Se dedican a rotar, dice Mike, los rotarios. Este, o sea, depende, ¿no? Depende de algún gusto, preferencia, condición. eh,
que la gente se reúne, ¿no? Y entonces adopto esa identidad, ¿no? Adopto esa identidad. Y a mí me llamaba mucho la atención y estaba yo meditando desde temprano, ¿no? En este asunto y decía, ¿cómo es que desde el principio se rompió la identidad comunitaria que tenían Adán y Eva? ¿No? Porque en Génesis 1 y 2 vemos cómo es que Dios los crea, cómo es que Dios crea todo y crea a los seres humanos para tener esa comunión con Él. Y es esa comunión, esa identidad como su creación, ¿no? Con la que Dios se relaciona, que el pecado rompe esa identidad, ¿no? Y Adán y Eva no solamente se sienten culpables, sino también están avergonzados. Se sienten avergonzados porque ya no pertenecen a la familia. Ya no. O sea, aunque parezca así de telenovela mexicana, ¿no? Así de, tú ya no perteneces a esta familia, ¿no? O sea, eso sucedió adentro de ellos, ¿no? Porque pensaba yo, ¿no? Cuando un niño empieza a ver el mal, el pecado, el chisme, la división que hay dentro de una familia, algo dentro de él se rompe, ¿no? Es como que, es que mis tías son bien chismosas, ¿no? Y entonces ya esa unidad que el niño percibía dentro de la familia se rompe. ¿Por qué? Porque hay chisme, ¿no? Porque hay peleas, porque, o sea, y entonces el niño ya no se siente que pertenece plenamente a la familia. ¿No? Y entonces, bueno, esos son temas sociales, psicológicos y todo eso que no vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero pienso en esto, ¿no? ¿Cómo es que Adán y Eva, ellos vivieron esa ruptura, ¿no? De su identidad colectiva, ¿no? Con Dios, ¿no? Y entonces, aunque salen del jardín del Edén y aunque empiezan a poblar la tierra, ellos tienen esa unidad, ellos siguen juntos, pero ya están juntos, pero con esta naturaleza caída, ya con esta corrupción, que lo que quieren es construir una torre para demostrar lo grandes que son los hombres. Y entonces Dios viene a confundir los idiomas. Bueno, viene a confundir el idioma y se crean muchos idiomas. Y siendo tantas naciones, seguíamos siendo una sola raza, ¿no? Pero ahí empezó a hacerse más divisiones, ¿no? No solamente de idiomas, ¿no? O sea, empezó a eso a regarse, ¿no? La identidad. Y entonces muchos, bueno, no muchos, todos los seres humanos lidiamos con esta necesidad de pertenencia. Necesitamos sentirnos que pertenecemos a algo. Por eso es que tenemos todos esos grupos, asociaciones, clanes, ¿no? O sea, todo, o sea, queremos identificarnos con alguien y queremos sentirnos aceptados, queremos sentirnos bienvenidos. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano se rompió esa identidad, no solamente individual, sino colectiva, ¿no? Y entonces aquí Pablo nos está diciendo algo bien importante en esta parte de la carta a los Efesios y les dice en el versículo 11, no olviden que ustedes, los gentiles, ¿no? O sea, les lo señala, ¿no? Los gentiles antes estaban excluidos. No, ¿cómo que excluido? ¿No?
es porque soy mexicano, por eso, porque traigo aquí el nopal en la cara, ¿no? Por eso soy excluido, ¿no? Eh, y nos dice por qué estaban excluidos y de dónde, ¿no? Dice, eran llamados paganos incircuncisos. O sea, eh, de una manera peyorativa, ¿no? Una manera grosera, dice, por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón, ¿no? Entonces vemos aquí cómo los judíos se sentían, ¿no? Hechos a mano, ¿no? Ellos se sentían diferentes, decían, no, nosotros somos el pueblo de Dios porque nosotros sí practicamos la circuncisión, no como todos los paganos incircuncisos, ¿no? O sea, nosotros sí somos diferentes. Aun cuando, bueno, sabemos que la circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón, ¿no? Ese cambio en nuestro corazón. Dice versículo 12, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser, fíjate, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Ahí, subráyale el ser, ¿no? Porque estamos hablando de la identidad. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. O sea, aparte de pagano incircunciso, ignorante, ¿no? O sea, burro, burro, diría por ahí, ¿no? Era usted un burro, usted no sabía nada, ¿no? Y fíjate, ¿no? Cómo eso ya te descalificaba. Pero no te descalificaba nada más por no ser descendiente del pueblo de Israel. Porque no vamos a entrar a ese tema de discusión, nada más decir, ¿no? O sea, Dios escogió a Abraham y de ahí vino la descendencia de los israelitas y los hebreos, pero Dios no los escogió porque hubiese algo bueno en ellos. No había algo en particular que los destacara. O sea, sencillamente Dios los escogió porque así era el plan divino y ya, ¿no? O sea, pero Dios pudo haber escogido otro pueblo, como los mexicanos, ¿no? Pero escogió a los descendientes de Abraham, a los israelitas. Entonces, no porque ellos fueran especiales, sino porque Dios los escogió, nada más. Y los escogió para que las demás naciones los viéramos y se nos antojara seguir a Dios. Se nos antojara que nuestras naciones también fuesen como la nación de Israel. Nada más que Israel falló en ser un buen ejemplo, ¿no? Entonces, pero ellos pues se sentían hechos a mano, ¿no? Y entonces decían, no, pues ustedes son unos paganos, ¿no? Ignorantes, idólatras, puercos, madera para leña para el infierno, o sea, así, de ese tamaño, ¿no? Y dice, ¿no? Y en el versículo 12, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. O sea, parece que esta la estaba cantando Paquita, la del barrio, ¿no? O sea, así, o sea, no mereces nada, o sea, no tienes nada, no vales nada, ¿no? Y la verdad, sí. O sea, la verdad, los efesios estaban sin Dios y sin esperanza. Porque, porque todo se centraba en la adoración a Diana.
en el sexo, en el dinero, en el poder, en las mentiras, en los hurtos. Esa era su identidad, escandalosa. O sea, y aparte, ahí en Hechos dice que aparte le hacían a la brujería, ¿no? Y a la hechicería, porque dice que traen los libros de hechicería y los queman. Y es una fortuna. O sea, su identidad sí era sin Dios y sin esperanza, ¿no? Porque tienes que estar buscando cómo hacerle, ¿no? Versículo 13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo. Fíjense, dice, han sido unidos a Cristo, no dice, han sido unidos al pueblo de los judíos, ¿no? O sea, los gentiles hemos sido unidos a Cristo Jesús por la fe, no a los judíos. Entonces, aguas, aguas de los judaizantes, ¿no? Aguas de quererte volver mesiánico, ¿no? No, vamos a celebrar las fiestas y el pan y el sabbat y no, o sea, porque no fuimos unidos a los israelitas, fuimos unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque de ahí empezó. O sea, ahí estaban. Adán y Eva no eran ni mexicanos, ni hebreos, ni chinos, ni nada. O sea, ellos eran parte de la familia de Dios. Estaban unidos a Dios y el pecado lo que hizo fue separarlos. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado, porque la verdad sí es tentador. Tienta, o sea, tú empiezas a conocer la historia hebrea, lees el Antiguo Testamento y te dan ganas, ¿no? O sea, te dan ganas, dices, ay, órale, y a qué olerá el aceite de la santa unción? ¿No? Y cómo sabrá y cómo se hará la fiesta y esto y lo otro. Y es muy atractivo. Díselo a los extranjeros que se quedan en México, ¿no? O sea, les encanta México, les encanta la comida y pues, qué decir de Oaxaca, ¿verdad? O sea, este, porque es atractivo, otra cultura es atractiva, pero no quiere decir que nos vamos a volver judíos, ni israelitas, ni hebreos. Dice, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, nuestra unidad colectiva, nuestra identidad comunitaria, no es con los israelitas, no es con lo que quedó de los judíos, es con Cristo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, continuamos en versículo 14 al 16. ¿Quién nos puede ayudar a leerlo? Dice, pues Cristo murió, nos ha traído la paz, Él nos unió a los judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Hasta el 16. Sí, Cristo reconcilió a ambos grupos de Dios en un solo cuerpo por medio de la muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. gracias, Ulises. Bueno, si vemos aquí en este párrafo, hay dos temas principales, ¿no? Que es la paz, la unión, la reconciliación, y la otra es la separación, ¿no? Dice que había un muro de hostilidad
Qué padre muro de hostilidad, qué bueno que haya sido derribado, ¿no? Que nos separaba. Este, abajo dice, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida, ¿no? Y el otro tema que habla es de la paz, la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Pues es unir dos cosas que estaban unidas, volver a unir algo que estaba unido y se rompió, ¿no? Mi mejor ejemplo es el tendedero, ¿no? El tendedero, ese es el mejor ejemplo. El tendedero está así tejido y por el calor se rompe, ¿no? Y entonces, ¿qué haces para seguir utilizando el tendedero? Le haces un nudito, ¿no? En lo que te compras otro, ¿no? Entonces, eso es la reconciliación, volver a unir algo que se rompió, ¿no? Entonces, pero eh, es esa, es esa reconciliación, es esa unión, es la paz que en Cristo hay entre judíos y gentiles. En un solo pueblo, dice, en un solo pueblo. En el versículo 14 dice, en un solo pueblo. En el 15 dice, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. No dice, y entonces ahora todos, como los gentiles somos mayoría, los judíos tienen que hacerse gentiles. No. Ah, pues porque son la minoría madre, ¿no? Entonces todos nos tenemos que hacer como la minoría madre. No, no, o sea, fuimos hechos un solo pueblo en Él, en Cristo. Él es el que nos une. Y esto es muy importante porque ah, nuestra identidad no es como israelitas, sino en Cristo. Somos un pueblo en Cristo. Me gusta mucho cómo Jesús lo dice, ¿no? Entonces vamos a buscar las palabras de Jesús. Juan 10:17 y Juan 17 del 20 al 24. ¿Quién nos ayuda, por favor? Juan 10:17 y Juan 17 20 al 24. Yo tengo Juan 10:17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Síguele, síguele. ¿Qué tanto les digo? ¿Hasta dónde? 18, a ver, 18. Ajá. Ay, me brincó esta cosa, perdónenme. Ujú. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ok, ok, 16. Perdón, Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí está, eso sí, ahí estaba. Era un versículo antes, ¿no? Entonces está hablando a los judíos y les dice, ustedes no son los únicos, ¿eh? Yo tengo otras ovejas que me voy a traer luego. Nada más que ahorita estamos trabajando con este parte del rebaño, ¿no? Juan 17 20 al 24. Yo lo tengo. Yo lo leo. Bueno, No, eso, el primero, ándele, dele, dele.
Venga, Frank. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sea uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que mm, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está, ¿no? Jesús no solamente eh, nos dice que solo va a haber un rebaño, sino que ora por todos para que haya esa unidad entre nosotros, ¿no? Y esa unidad vamos a verla completada en Apocalipsis. Entonces vamos a Apocalipsis 7:9. Hoy hay más oportunidades de lectura. Apocalipsis 7:9 y 22:2. Buenas noches. Yo leo Apocalipsis 7:9. Luego vi frente al trono y delante del Cordero a una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, todos vestidos de blanco y con ramas de palma en las manos. Era tan inmensa la multitud que nadie podía contarla. Muy bien, gracias, Mike. Y Apocalipsis 22:2. Como no se amontonan mucho, lo Yo leo lo yo, ¿no? leo. A ver, va Ah, Susi, Susi, Susi. dice, luego Apocalipsis 22, dice, fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Gracias. Ahí está, ¿no? Fíjate cómo dice que van a haber naciones. O sea, no es que cuando ya estemos en cielo nuevo, tierra nueva, ya ahí se van a acabar todos y ya nada más va a haber un solo pueblo, una sola lengua. No, o sea, vamos a ser de todas las naciones, de todo pueblo, tribu, lengua, nación, ¿no? O sea, aunque va a haber esa diversidad, pero vamos a ser uno solo. No dice, y todos se convirtieron en judíos. No, no, o sea, va a seguir habiendo esa diversidad en la unidad, ¿no? Y eso es bueno porque a veces pensamos, ¿no? Que Dios haya confundido la lengua en Babel fue un castigo, pero no. O sea, Dios dice, bueno, vamos a confundirlos para que haya una adoración multicultural y para que de todas esas culturas y de todas esas naciones y de todas esas familias y tribus sea enriquecido el reino. Qué loco, ¿no? Cuando como padres quieren que todos sus hijos sean iguales, ¿no? Ay, ¿por qué el otro no me salió igual que este? ¿No? Y Dios dice, no, está rico así, ¿no? Que haya diversidad de sabores, colores, tamaños y formas, ¿no? Y bueno, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que el evangelio llegó a los gentiles? ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿por qué no se quedó solamente
entre los israelitas. ¿Qué opinan? ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? ¿No es cuando les dejó la tarea a los apóstoles de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones? Él En dónde está seguía eso? eh, para en dónde está, déjame, me acuerdo. Mm, Mateo 28. ¿Dónde está? Pero sí, ¿no? O sea, al final Jesús era rabí, era un maestro, era del pueblo de Israel, era judío, y Ujú. y él deseaba la unificación, ¿no? Quería que todos fueran unificados a gentiles, judíos, todos, ¿no? Que no hubiera esa división. Y les dejó esto a los judíos también, ¿no? Esa tarea o sea, ellos tienen como una venda, ¿no? Porque no aceptan a Jesús, no lo reciben como el Mesías. Pero sin embargo, creo que lo que él quería era como que la unificación, ¿no? De todas las naciones. Obviamente, pues todas las naciones, pues es absolutamente toda la tierra. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos, ¿no? Y lleguen al arrepentimiento. Entonces, yo creo que por eso, ¿no? Porque su misericordia es tan grande que desea que todos sean salvos. Y por eso dejó eso a sus apóstoles, ¿no? Que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, sin importar a quién, como Pedro, ¿no? Que predicaba a los judíos y Pablo a los gentiles, ¿no? O sea, un judío predicando a los gentiles, ¿no? De aquel Mesías que vino a redimir y que vino a hacerlos parte de su pueblo, ¿no? De su rebaño, de su redil. Así es, muy bien, Susi. Ahí en Mateo 28, 19 al 20, ¿lo tiene? ¿Quién lo tiene que lo pueda leer? Mateo 28, 19 al 20. No te oímos, Veré. Perdón, ajá, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Ujú. Fíjate qué interesante está eso, porque los discípulos lo interpretaron, vamos a todas las naciones, pero donde hay judíos, a los judíos de todas las naciones, ¿no? Pero Jesús fue muy claro, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Por eso, Hechos 1:8. Vamos a Hechos 1:8. Jesús todavía se los tiene que aclarar más todavía. Hechos 1:8. Esos navegantes deben de sabérselo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea y en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. A ver, otro navegante, porque este como que naufragó en su versículo. Ya. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Muy O bien, sea, llegaron a México. hasta México. Y te sorprendería, ¿eh? Estoy aprendiendo que fue el discípulo Tomás el que llegó a México a, a predicar. Eso está interesante eso. Bueno, entonces vemos, vemos claramente, ¿no? Cómo es que el plan
de Dios no fue quedarse solamente en Judea, ¿no? En Palestina, sino extenderse a todas las naciones a lo largo de toda la historia de la humanidad. O sea, el Evangelio es necesario que se predique en esta generación a todas las naciones. Y cada generación le toca predicar el Evangelio a todas las naciones. Ajá. Porque si no es, no, pues como ya les predicaron hace 1000 años, pues ya no hay que ir otra vez, ¿no? Sí, entonces, cada generación tenemos que estar predicando a todas las naciones. Y entonces, eso es lo que hace rico. O sea, es como, va a ser mejor que la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de verano, ¿no? O sea, porque vamos a desfilar todas las naciones entrando a la Nueva Jerusalén. Em, Jesús lo pone de una manera muy significativa y nos muestra que va a haber nada más, híjole, no sé si decirlo así, pero va a haber dos razas de personas. Mateo 25:32. Va a haber dos grupos grandes de personas. ¿Cuáles son esos dos grupos? Mateo 25:32. Hoy sí le estamos moviendo a la Biblia, ¿eh? Los ve ahí con sus hojitas. Muy bien. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Órale. O sea, de todas las naciones, Jesús va a separar a los creyentes, a los que van para vida eterna y a los que van para condenación eterna. Wow. O sea, sí va a haber de tocho morocho en los dos lados, ¿no? Es esa identidad colectiva, es esa identidad que yo puedo tener seguro, ¿no? Cuando dudo, oye, ¿y tú? ¿Y tú qué? ¿No? ¿A qué equipo le vas? ¿O qué grupo perteneces? Pues yo soy de la familia de Dios. Soy coheredero juntamente con Cristo. Ya te sientes mucho. No, no me siento mucho. La Biblia dice que lo soy, ¿no? Y veíamos en las primeras, en la primera o la segunda, vimos, ¿no? Que Él nos hizo, Apocalipsis 1:6, creo que es Apocalipsis 1:6, Él nos hizo para reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre, ¿no? O sea, cuando te pregunten, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy rey y sacerdote. A la orden. ¿Qué necesita? ¿No? Entonces, eh, eso es bueno. Eso es bueno porque decíamos, ¿no? Y lo hemos estado diciendo y lo vamos a estar recalcando. El enemigo va a hacerte dudar de tu identidad. Te va a hacer dudar de tu identidad. Entonces vemos cómo nos está diciendo tu identidad no solamente es individual, no solamente es personal, sino es colectiva, ¿no? Es colectiva, eres parte del cuerpo. Continuamos ahí en Efesios 2, 17 al 18.
Dice, Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos, y no está exagerando Pablo, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces ahí nos da esta seguridad a través de esta palabra, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo estás tan seguro de que eres hijo de Dios? Ah, pues por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que se recibe al Espíritu Santo? Ah, pues por creer en la obra de Cristo. ¿Y a poco sí, muy seguro? Pues sí, tengo que estar seguro, porque si no, me va a mover, me va a mover esa identidad, ¿no? Entonces ya no es por fe, ya no es por gracia, sino por obras de cierto grupo que te va a dar ese acceso al Padre. No, no. Porque si te das cuenta, las religiones lo que hacen son grupos de creencias que te dicen cómo salvarte. Entonces nos identificamos, ¿no? Nos identificamos como religiones o se identifican las religiones, ¿no? Por ciertas prácticas. Tienes que traer colgado aquí algo, ¿no? Como que todos se cuelgan algo, ¿no? Como que todos se cuelgan algo. Hay, hay que colgarse algo. ¿No? Y yo me acuerdo de que yo pensaba, ¿no? El primer año que empecé yo a congregarme, que recibí a Cristo y todo eso, yo decía, no, estos cristianos ahorita me van a vender algo, ¿no? Algo me van a vender, una pulserita, un collar, algo me van a vender, ¿no? Algo. O sea, porque, o sea, no puede ser que no necesites nada, ¿no? Y pues lo que me vendieron fue la Biblia, ¿no? Ni me la regalaron. Pero bueno, a ver, Lupita. Yo creo que eso no pasa, no nada más bueno, más bien pasa como más con los mismos cristianos, los hermanos. Yo me acuerdo que me decía mucho y peleaba conmigo un hermano. Bueno, él se peleaba solito porque yo ni me peleaba con él, pero me decía, se ofendía que yo le dijera que estaba segura de que que era salva, ¿no? Y que tenía el espíritu. Y él me decía, es que no, Guadalupe, ¿cómo es posible que digas eso? Si yo te conozco, si yo sé lo que eras, lo que eres, ¿no? Lo que haces, ¿cómo puedes decir eso? No, dice, no, no puedes estar segura. Digo, no, o sea, sí estoy segura, no porque yo no me estoy viendo a mí, ¿no? O sea, es verdad que el espíritu te, te convence, ¿no? De que está dentro de ti, ¿no? No es algo que digas, yo soy. Y a mí me intrigaba más que nada el que él hasta se ofendiera, ¿no? Que se molestara mucho conmigo por, porque yo sí estaba segura. Pero yo creo que pasa más dentro de, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Bueno, a mí me pasó más así. Sí, porque pues divide y vencerás, ¿no? Pues divide el cuerpo de Cristo
y entonces, pues un reino dividido no puede permanecer, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado y de cómo es identificar, ¿no? O sea, que ese colectivo al que pertenezco es porque compartimos la presencia de Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Adelante, Vero. Sí, justo, ¿no? Lo hemos dicho, creo que desde que tenemos el tema de la identidad, hablábamos de las evidencias que el Espíritu Santo nos permite mostrar, ¿no? Que nos permite reflejar, ¿no? El tema de la reconciliación, el tema del amor, ¿no? Pero a mí me fascina pensar en el versículo que dice, ¿no? O sea, en esto conocerán que son mis hijos, ¿no? En el amor que tienen unos por otros. Y, y, y que en las palabras de Jesús, ¿no? O sea, este es el nuevo mandamiento que les doy. O sea, en que se amen como yo los he amado. Entonces es como entender que cuando hay una división, siempre va a ser motivada por mi carne. Cuando yo llego con mis lupas, ¿no? Ay, fulanita de tal me hizo su devocional, ¿no? O sea, sáquenla. Porque pasa, ¿no? O sea, porque tu mente es como de, ¿cómo osas, no? Y creo que, como dice Lupita, ¿no? El considerar a mi hermano, el ser empático con esa falta de convicción, me tiene que llevar a recordarle el Evangelio. Y me tiene que llevar a recordarle que ya lo hizo Dios, que ya no tiene nada que hacer, ¿no? Y que si a lo mejor no lo está viendo de esa manera, probablemente, o sea, incluso yo he sido piedra de tropiezo, ¿no? O sea, el conservar en mi mente que Dios es lo que yo tengo que reflejar, va a ser algo que me va a permitir ver a los demás en esa unión, ¿no? O sea, verlos como Cristo quiere que yo los vea, ¿no? Perfectos, así como son, ¿no? Perfectos, porque Dios los ve perfectos, ¿no? O sea, perfectos para que Él haga su obra en ellos, o sea, eh, elegidos, restaurados, o sea, blancos, ¿no? O sea, y sin la duda de que, ay, ¿a poco sí lo estará? No, o sea, Dios lo ve así, Dios lo ve así, perfecto para hacer todo lo que Él quiere en él, o todo lo que Él quiere en ellas. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Otra vez. Este, creo que en el tema de la identidad hay varias cosas que están como muy marcadas. Y ahorita que leíamos el pasaje de sin esperanza y sin esto, esa parte de sin esto es muy dura porque no tienes nada. O sea, te quitan a Cristo y pues serás cuánta manera más etcétera, lo que tú quieras, pero sin esto, pelas, carnal. O sea, tendrás el iPhone 17 Pro Max Plus, lo que tú quieras, pero sin esto, o sea, vale, o sea, no tienes nada, hermano. O sea, esa mentalidad de Cristo morando en ti, no la vas a poder tener. O sea, si tú te metes a ver las redes sociales y pones ahí en el buscador amor, vas a encontrar que mucha gente está pensando muy diferente una palabra, güey. O sea, amor. La relacionan con emociones, con flores, con un montón de cosas, güey. Pero muchas de esas cosas, ninguna, ninguna es acción, ninguna es hechos, ninguna es cumplir, ninguna es compromiso, ninguna es derrotarte, ninguna es comprometerte, ninguna es formarle con la derecha. O sea, siempre es todo así como lo bonito, ¿no? Entonces, yo encontré por ahí un grupo en Facebook y le puse así, ¿no? Dejen de soñar con el fueron felices por siempre y arrepiéntanse pecadores. No manches, me llovió sobre mojado.
pero, pero es real. O sea, hoy la falta de identidad que estamos viendo, no es que yo esté muy viejo, pero en la juventud está bien cañón, bro. O sea, muchos chavos no saben ni cómo se llama, bro. O sea, sí está muy fuerte este tema de sí, esto, porque vas a vagar, bro. O sea, vas a andar ahí dando tumbos, pero no tienes una identidad, no tienes una estructura, que te dé una esperanza, que te dé una nueva vida, perdón de pecados, renovación, una reconciliación con Cristo para delante de Dios. O sea, esa parte de su esperanza en Cristo a mí a mí me fortalece porque sé que en Cristo tengo todo, ¿no? Pero pienso en las personas como estos hermanos que estaban circuncidándose, que decían, no, pues los gentiles, pues a ver cómo les va, ¿no? Pero cuando Jesús viene y dice, no, es que la circuncisión es del corazón, espérame, o sea, ahí cambia totalmente todo. O sea, es como, a ver, espérame, o sea, ya no soy el peregrino, o sea, ya no soy el mero mero, no, ya no. O sea, nunca lo fuiste, te escogí para testimonio de las naciones, para que las naciones pudieran ver que hay un Dios verdadero. Entonces, toda esta historia alrededor de la identidad, la verdad es que son temas bien, pues sí, bien profundos, que si los empiezas como a estar meditando, te vas a dar cuenta que vas a empezar a cambiar actitudes, formas de pensar, formas de hablar, formas de tratar a los demás. Y a mí me cuesta mucho cuando alguien me cae mal servirle, ¿no? Pero me esfuerzo por hacerlo. A lo mejor mi cara no me ayuda, pero lo hago, ¿no? Entonces, son cosas que solamente Dios puede hacer, ¿no? Pero eso es algo, o sea, o sea, es como conectar esto y tú, esto que agarra y dice, ok, mientras yo te tenga, no tú, o sea, no te agarras tú a él te agarra a ti y permaneces en él, es que tú puedes empezar a dar frutos. Serás muy obediente para levantarte a las 6 de la mañana, correr 10 kilómetros diarios, lo que tú quieras. Pero si no estás agarrando, si Cristo no te está agarrando, estás frito, hermano. No hay nada, estás perdido. Y eso es algo que hoy no es de identidad del Cristo, es una herramienta tan útil para compartir el Evangelio que, que muchas veces pensamos que solo el evangelismo lo puede hacer. Pero no, o sea, tu identidad, tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de hablar, con otros, y tratarlos con amor, con respeto, con educación, servirles, yo pienso que esa es la forma, a lo mejor estoy mal, si estoy divagando mucho, perdónenme, pero pienso que ese es el tema, o sea, si no tiene o sea, si una persona no tiene esperanza, ya fue, ¿no? Así sea judío, alemán, europeo, de donde sea, ¿no? Pero si tiene a Cristo, hay una esperanza de ser renovado, de llegar al cielo. O sea, este tema me gusta mucho porque yo lo había estudiado, pero la neta no me había detenido como a ver, ok, ¿qué es la identidad? Y nada más, porque no voy a seguir hablando. Perdón. Gracias, Mike. Muy bien. Adelante, Susi. Sí, o sea, yo creo que, porque Jesús sí no vino a abolir la ley, pero vino a cumplirla. Pero sí creo que vino a darnos una verdadera identidad, como esta parte, porque no se trata solo de apariencia, como eso de la circuncisión, ¿no? Sino, no era algo físico, sino era algo interno. Yo creo que nuestra verdadera identidad no es en base a eso, ¿no? De quién somos, ¿no? De lo que, del corazón de carne que ahora Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Entonces, ahí es donde está nuestra verdadera identidad. Sí hay mucha necesidad, y yo creo que desde antes, ¿no? Como hasta ahora, en estos tiempos, de que la gente busca una identidad y por eso, pues, estas modas
que llegan que para pertenecer a un grupo como los famosos Teria, ¿no? Que ahora están, este, porque buscan ser parte de, cuando pues eso al final es pasajero, es temporal, se va a terminar y, y trae mucho descontrol y hasta más confusión, ¿no? Entonces, sí es importante esto de la identidad, pero es en base también en quién somos, ¿no? De lo que Dios ya ha hecho en nosotros, de lo que ahora Él ha producido en nuestro interior y que ahora podemos dar testimonio de eso que ya ha dado Dios, ha hecho Dios en nuestra vida, esos frutos del Espíritu, ¿no? Que ahora son en base de esa nueva identidad que tenemos por medio de su Hijo, de Jesús, ¿no? Entonces, sí es importante esto de la identidad porque muchas veces podemos confundirnos, ¿no? Y siempre vamos a buscar pertenecer a un grupo y eso también, como tú dices, es colectivo y no se trata tampoco de divisiones en las iglesias, ¿no? Sino que nos demos cuenta que somos realmente un solo pueblo, ¿no? Por eso sabemos que el regreso del Mesías va a ser cuando su pueblo esté unificado. Y hay muchas de repente separaciones dentro de la misma iglesia, ¿no? Cuando debemos estar realmente unificados, buscando en un mismo sentir. O sea, nos dejó todo en su palabra, ¿no? Entonces, sí, a mí me ha interesado y me ha gustado muchísimo esta parte porque me doy cuenta de que la verdadera identidad, lo que, por ejemplo, a mí me identifica con Dios, o sea, mi identidad, pues es en base de lo que Dios ya ha hecho en mí, como lo que sé que ha hecho Dios en tu vida, en la vida de todas estas personas que estamos aquí, ¿no? Que ahora nos ha dado un corazón de carne, ¿no? Dispuesto, no somos perfectos, pero sí estamos dispuestos a obedecer, somos más sensibles a su voz, distinguimos más entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo profano. Entonces, eso es vital y nos damos cuenta que el mundo está necesitado de esa identidad. muy bien, gracias, Susi. ¿Alguien más? ¿Algo que quiera comentar de la identidad colectiva o individual? No importa. Yo, brother, rapidito. Prácticamente, yo, en práctica, yo te lo puedo decir, o se los puedo comentar a todos, y tomando el tema principal, lo que es la identidad, prácticamente Dios lo que trata y lo que busca con nosotros es que no la creamos, o sea, creérsela lo que Dios ha hecho por nosotros. Si nosotros no lo vivimos, yo en particular, yo hablo en particular y en situaciones, ¿qué hace el enemigo? Pues obviamente, que era lo que platicábamos la semana pasada, es minimiza lo que nosotros somos o lo que hacemos. Pero cuando empezamos a estudiar la palabra, como ahorita lo decía Mike y lo decían las demás hermanas, referente a lo que es la palabra, algo que a mí en particular me ha volado la cabeza o ha hecho cambios en mi vida, principalmente ha sido eso, el hecho que Dios y el Espíritu Santo me ha dicho, créetela. O sea, si nosotros no caminamos con esa convicción y creer, y creer lo que Dios está haciendo ahorita, como tú lo platicabas, ¿no? Y lo estudiábamos ahorita, el hecho de que vamos, que Dios nos va a unir, que Dios va a dividir, que Dios va a estar caminando, pero si no tenemos ese punto principal en creer lo que Dios está haciendo, no vamos a estar caminando, ¿no? Y al contrario, cuando tú lo pones delante, como lo decía la hermana, a pesar de que la gente nos señale, a pesar de que la gente nos esté diciendo, a pesar de las circunstancias de que hay gente que nos señala, porque es muy fácil señalar, saben el historial o saben nuestra historia de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a hacer y empezarnos a ver en el espejo y dices, wow, mi Dios es grande, mi Dios me dio esto, mi Dios me dio lo otro, tengo esto, tengo lo otro. Y es cuando solitos, solitos yo los invito a hacer ese ejercicio de las mañanas, despiértense, véanse en el espejo, denle gracias por todo lo que tienen, pero y créansela, salgan hacia la calle, lo decía la hermana pasada igual, una de las hermanitas,
es creérsela, nada más. En mi punto, en mi personal, y nada más para reafirmar los puntos de los demás brothers. Muchas gracias, Ulises, y los que están participando, y los demás en su silencio también participan. Pues vamos a terminar acá y, y bueno, pues solo está, ¿no? El hecho de que nuestra identidad colectiva ya fue restaurada. No es como que algún día a ver si nos portamos bien entre todos, ya nos va, no, o sea, ya está, ya somos parte de la familia de Dios, somos parte del reino, somos un cuerpo, ¿no? Somos uno solo, un solo rebaño, ¿no? El rebaño sagrado. Y no le voy al Chivas porque yo no veo fútbol, pero somos las ovejas de Cristo, ¿no? Entonces, pues cuidado, ¿no? Cuidado porque de muchas maneras el enemigo va a tentarnos, ¿no? Nuestra carne, el mundo, Satanás, van a tentarnos, ¿no? Para hacernos dudar de esta identidad. Y por eso retomo la masterclass de Jesús, ¿no? Mateo 5. Jesús les dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y les confirma, les ratifica, los amarra doble, ¿no? Ustedes son y su identidad no puede cambiar, ¿no? Aunque le pongas arroz al salero, la sal no se va a convertir en arroz, ¿no? Aunque, aunque pongas el reflector, bueno, aquí está, quién sabe mejor, Vero, aunque pongas la luz y refleje y se ve así el arco iris, va a seguir siendo luz, no va a cambiar. La luz es, la sal es, la identidad no va a cambiar, ¿no? Así nuestra identidad no va a cambiar. Ya somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios. ¿Sale? ¿Quién anda acá? A ver, Ulises, haz una oración, por favor, por nosotros, para que sigamos creyendo y que la creamos. Sale, brother. Rey, gracias, Padre, porque tu amor es inmenso, Dios. Lo vemos en tu palabra día a día, Señor, que tú nos hablas para transformar nuestras vidas, Dios. Y te agradecemos todo el amor, toda la paciencia que tienes, Señor, porque así como lo dice el brother, a veces somos necios, Padre, en no entender todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Haznos un corazón y un pensamiento más cercano a ti, Dios, donde nosotros podamos entender la gracia, la bondad y lo grande que eres tu Dios. Sigue transformando nuestras vidas. Te pido por todos los hermanos que están aquí presentes en esta noche, Dios, llévalos. Te ponemos este inicio de semana en tus manos, que se haga tu obra conforme a lo que sea tu voluntad. Y gracias, Dios, por abrirnos este entendimiento, Señor, en este estudio en Efesios. Síguenos llevando, Señor, y que la palabra sea nutritiva a nuestros pensamientos, a nuestros actos y a lo que llevamos en esta semana, Dios. Te lo ponemos en tus manos, que eres grande, que eres fiel, que eres tú nuestro Dios, Cristo Jesús. Amén, Padre.